Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que a menudo imaginamos como el vacío absoluto, una oscuridad fría y silenciosa donde la humanidad parece no tener cabida, pero que, en realidad, fue el mapa más transitado de nuestra historia. Solemos pensar en el cielo nocturno como un adorno romántico, pero para los antiguos, era un engranaje vivo, un código de luces que dictaba el destino de imperios y el rumbo de barcos cargados de especias. Antes de sumergirnos en el brillo de la plata y el misterio de las constelaciones, te invito a que busques tu posición más cómoda. Ajusta la almohada, deja que tus hombros caigan con naturalidad y siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega al descanso. Esta será una historia larga y pausada, escrita para acompañarte hasta que el sueño decida llevarte por completo. Si te gusta este tipo de relatos tranquilos y profundos, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que este contenido realmente te ayuda a desconectar. Y, por supuesto, eres bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida para que nos encontremos aquí cada noche, sin presiones. Antes de cerrar los ojos, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. Puedes dejarlo en los comentarios y luego, simplemente, olvidarte del mundo exterior. A menudo nos cuentan la historia de la navegación como una serie de batallas épicas o descubrimientos accidentales, simplificándolo todo a madera, velas y suerte. Pero la verdadera conquista del mar no ocurrió en la cubierta de un barco, sino en la quietud de los estudios de los astrónomos y en la delicada precisión de un instrumento. El astrolabio de plata. Esta no es una película de acción, es un relato sobre la paciencia humana, sobre cómo aprendimos a leer el lenguaje invisible del cosmos para cruzar océanos que daban miedo solo con nombrarlos. No necesitas memorizar las fechas ni los nombres de las estrellas que mencionaré, puedes dejar que las palabras fluyan como el agua bajo la quilla de un barco. Si en algún momento sientes que tus párpados pesan y decides cerrarlos, hazlo con total libertad. Yo seguiré aquí, hablando en voz baja, y la historia continuará su curso, aunque tú ya estés soñando. Si ya estás empezando a quedarte dormido, es perfecto, no es necesario que te quedes despierto hasta el final. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, mi voz te acompañará y la historia seguirá aquí, protegiendo tu descanso. El mito del vacío y la realidad del orden. Solemos mirar hacia arriba y ver puntos de luz desordenados, pero para un navegante del siglo XV o XVI, el cielo era tan legible como las calles de tu propio barrio. Existe el mito de que los antiguos navegaban a ciegas, movidos por una fe ciega y el azar, pero la realidad era mucho más cerebral, casi matemática. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura, una habitación que representa el mundo conocido. Fuera, el océano es un abismo sin señales, sin caminos, sin muros. ¿Cómo saber dónde estás cuando no hay nada que mirar en el horizonte? La respuesta no estaba en la tierra, sino en la plata. El astrolabio no era solo una herramienta, era un universo portátil, una computadora analógica de una belleza asombrosa que permitía al hombre sostener el cielo en la palma de su mano. A menudo, el cine nos muestra capitanes gritando bajo tormentas, pero la verdadera navegación era un acto de silencio y observación. Era el momento en que un oficial, con las manos firmes a pesar del balanceo, alineaba una mirilla con una estrella lejana para calcular su posición. Era un ejercicio de humildad. Reconocer que somos pequeños, pero que podemos entender las leyes de lo gigante. En aquellos tiempos, poseer un astrolabio de plata no era solo una cuestión de lujo. La plata se elegía porque no se oxidaba con el salitre del mar de la misma forma que otros metales, y porque reflejaba la luz de la luna en las noches más cerradas, permitiendo ver las escalas graduadas con un brillo casi fantasmal. Aquellos hombres no buscaban la aventura por el simple hecho de la adrenalina, buscaban el orden en el caos. A veces me pregunto si tú, en tu vida diaria, tienes algún pequeño objeto o ritual que te haga sentir que tienes el control cuando todo lo demás parece moverse demasiado rápido. Quizás sea este momento de silencio antes de dormir. La realidad de la navegación antigua era mucho más política y estratégica de lo que los libros de texto admiten. No se trataba solo de llegar, sino de ser el único en saber cómo volver. El conocimiento de las estrellas era el secreto de estado mejor guardado. Si te fijas bien, la historia no la escribieron solo los que empuñaban espadas, sino aquellos que, en la quietud de la noche, sabían interpretar el ángulo de la estrella polar. Era una forma de poder silenciosa, una autoridad que no necesitaba gritar para ser efectiva.
Al final del día, después de las tormentas y los conflictos, lo único que quedaba era el hombre, su instrumento de plata y el cielo infinito, esperando a ser descifrado. Capítulo 2. El ingreso al mundo de los círculos y el silencio. Para entender cómo alguien llegaba a sostener un astrolabio de plata bajo la luz de la luna, primero debemos comprender que este no era un oficio para cualquiera. No bastaba con tener valor o saber manejar un timón. Convertirse en un observador de las estrellas en el siglo XVI era entrar en una especie de hermandad silenciosa donde la paciencia era la virtud más valorada. Imagina a un joven aprendiz entrando por primera vez en la casa de contratación en Sevilla o en las academias de navegación de Lisboa. No había mapas coloridos ni grandes promesas de gloria inmediata. Lo que encontraba era una habitación llena de polvo fino, mesas de madera pesada y el olor penetrante del metal y la tinta. El aprendizaje comenzaba con la observación de lo estático. Antes de mirar al cielo, el futuro navegante debía aprender a mirar el instrumento. El astrolabio se compone de varias piezas circulares que deben encajar con una precisión milimétrica. La madre, que es el disco principal, contiene a las demás láminas y cada una de ellas representa una latitud diferente. El joven estudiante pasaba meses simplemente limpiando estos discos, entendiendo que una sola mota de suciedad o un rasguño en la plata podía significar un error de 100 millas en medio del océano. Era una educación basada en el rigor y en la supresión del ego. En este mundo no importaba quién eras tú, sino que también podías borrarte a ti mismo para convertirte en un espejo de la realidad física del cosmos. Si todavía estás despierto, quizás puedas imaginar el peso de esa pieza de plata en tu mano. Es fría al principio, pero poco a poco va absorbiendo el calor de tu piel mientras recorres con el dedo índice los grabados de las constelaciones. ¿Alguna vez has tenido que aprender algo que requería una atención tan absoluta que el resto del mundo parecía desaparecer? Ese era el estado mental de estos hombres. Se les enseñaba a desconfiar de sus sentidos y a confiar únicamente en la geometría. Se les decía que sus ojos podían engañarles, que el cansancio podía hacerles ver islas donde solo había bruma, pero que los números grabados en la plata nunca mentirían. El proceso de selección era brutalmente sutil. Los maestros observaban no solo la inteligencia matemática de los aspirantes, sino su temperamento. Un hombre impulsivo era un peligro en el mar. Buscaban a aquellos que pudieran sentarse durante horas sin hacer una sola pregunta, aceptando el ritmo lento de las sombras que se mueven por la pared. Este era el entrenamiento para las largas guardias nocturnas en el Atlántico, donde el único sonido sería el crujir de la madera y el chapoteo del agua contra el casco. Se les enseñaba que el silencio no es vacío, sino una fuente de información. Es curioso pensar que mientras las cortes europeas se llenaban de intrigas y gritos de guerra, estos hombres se formaban en la disciplina de la quietud. Su poder residía en una forma de conocimiento que los reyes no poseían, pero que necesitaban desesperadamente. Para el aprendiz, el astrolabio era su llave al mundo y al mismo tiempo su pesada responsabilidad. Cada noche antes de dormir debía repasar mentalmente la posición de las estrellas principales. Sirio Canopus Arcturus. No era un ejercicio de memoria, era un ejercicio de orientación espiritual. Si te sientes relajado en este momento, deja que esa misma sensación de orden y calma te envuelva. No hay nada que debas resolver ahora mismo. Al igual que aquel aprendiz que finalmente comprende cómo encajan las piezas de plata, tú también puedes permitir que las preocupaciones del día encajen en su lugar y se vuelvan pequeñas, casi invisibles frente a la inmensidad de la historia que estamos recorriendo. El conocimiento entraba por los dedos, por el tacto del metal y por la vista cansada tras horas de estudio bajo la luz de una vela de sebo. Al final de su formación, el navegante ya no era el mismo hombre que entró por la puerta. Se había vuelto parte del engranaje del mundo, un observador silencioso de la vida que sabía que su destino estaba escrito en una esfera de plata. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el rango en la cubierta. Una vez que aquel joven aprendiz dejaba atrás las bibliotecas de piedra y subía a bordo de un galeón, el mundo se transformaba en una estructura de madera que crujía bajo sus pies. En este espacio tan reducido, las jerarquías no se marcaban solo con uniformes, sino con la capacidad de observar sin ser visto. El navegante que portaba el astrolabio de plata ocupaba un lugar extraño en la escala social del barco. No era un soldado encargado de la fuerza bruta, ni era un simple marinero que trepaba por los mástiles. Era el guardián del tiempo y del espacio.
En la quietud de la noche, mientras la mayoría de la tripulación dormía en sus hamacas apiñadas, el navegante subía al castillo de popa para realizar su ritual. Existía una regla no escrita sobre la atención. Ser demasiado visible podía ser peligroso. En un barco donde las tensiones hierven a fuego lento debido al encierro, la competencia por el favor del capitán era constante. Sin embargo, el navegante inteligente sabía que su verdadera seguridad residía en su competencia técnica y en su discreción. No buscaba las luces del centro de la escena. Prefería ser ese personaje indispensable que siempre está en las sombras consultando sus tablas y ajustando su instrumento. Ser notado por un error era una sentencia de muerte social y física, pero ser excesivamente brillante podía despertar envidias amargas entre los oficiales de alto rango. Si en este momento estás sintiendo el peso de tu cuerpo contra el colchón, intenta imaginar el balanceo rítmico del barco en una noche de calma chicha. Es un movimiento lento, casi como una cuna gigante. En esa atmósfera el navegante debía mantener sus sentidos alerta pero su mente tranquila. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sentías que cada uno de tus movimientos era observado por ojos invisibles? Así era la vida en el mar. Los marineros supersticiosos miraban al hombre del astrolabio con una mezcla de respeto y temor. Para ellos él estaba hablando con los dioses o con los demonios del cielo para encontrar un camino a través del agua infinita. El rango se demostraba en los detalles más pequeños. El derecho a usar el astrolabio de plata solo se otorgaba en momentos específicos. No se sacaba por cualquier motivo. Era un acto casi litúrgico. El navegante esperaba el momento en que la estrella polar o una constelación clave alcanzaba su punto más alto. En ese instante el tiempo parecía detenerse. El riesgo era constante. Un mal cálculo, una interpretación errónea de la declinación solar o una distracción por un rumor en la cubierta podían llevar al barco hacia arrecifes ocultos. Pero el navegante experto aprendía a filtrar el ruido. Aprendía que el pánico de los demás no debía ser su pánico. Me pregunto si alguna vez has tenido que ser ese pilar de calma para alguien más mientras por dentro sentías la presión de la responsabilidad. Es una sensación agotadora pero también extrañamente gratificante. En el guión de la vida real de estos hombres, la supervivencia dependía de su capacidad para mantenerse emocionalmente distantes. No podían permitirse el lujo de la duda. Si el astrolabio decía que estaban a 20 grados de latitud norte, esa era la verdad absoluta, aunque el horizonte pareciera decir lo contrario. La discreción era también una herramienta de poder. El navegante escuchaba las conversaciones de los oficiales mientras fingía estar absorto en sus cálculos. Sabía quién estaba descontento, quién planeaba una pequeña rebelión por la calidad de la comida y quién tenía miedo. Al ser percibido como alguien puramente técnico, una especie de extensión humana de su instrumento de plata, los demás bajaban la guardia frente a él. Esta es una forma de autoridad muy sutil. La autoridad del que posee la información pero no tiene la necesidad inmediata de usarla. Es la seguridad de saber que sin tu conocimiento nadie en ese barco volverá a ver su hogar. Mientras te dejas llevar por el sonido de estas palabras, imagina la superficie fría y pulida del astrolabio. Siente cómo la plata refleja apenas un hilo de luz lunar. No hay prisa por llegar a ninguna parte. El barco sigue su curso y tú estás en un lugar seguro, protegido por paredes de madera y por la sabiduría de siglos de observación. La noche es larga y el cielo es vasto, pero todo está bajo control. La verdadera maestría no consiste en luchar contra la corriente, sino en saber exactamente dónde te encuentras en medio de ella. En la quietud de tu habitación puedes permitirte esa misma desconexión. No tienes que navegar ninguna tormenta ahora. Solo tienes que escuchar el murmullo de la historia y dejar que la gravedad haga su trabajo. Capítulo 4. El arte de la paciencia y el peso del metal. Para un navegante del siglo XVI, la paciencia no era solo una virtud, sino una herramienta de supervivencia tan real como el ancla de hierro que colgaba del costado del buque. Imagina que el cielo se cubre de nubes espesas y grises durante 5 días seguidos. El mundo se vuelve un círculo de agua borrosa donde no hay norte ni sur, solo un presente gris y húmedo. En esos momentos el astrolabio de plata descansa en su estuche de cuero forrado de terciopelo esperando. El navegante no se desespera. Sabe que las estrellas siguen allí arriba, fijas e imperturbables detrás del velo de vapor de agua. Esta capacidad de esperar sin angustia es lo que separaba a los maestros de los aficionados.
Si te encuentras ahora mismo buscando el sueño y sientes que tu mente salta de un pensamiento a otro como una chispa inquieta, intenta adoptar la mentalidad de aquel observador de estrellas. No luches contra las nubes de tu mente. Deja que fluyan. Sabes que debajo de ese ruido mental tu capacidad de descanso sigue intacta, esperando el momento justo para revelarse. El navegante sabía que no podía forzar al sol a salir ni a las estrellas a brillar. Su único trabajo era estar preparado para cuando el cielo decidiera abrirse, aunque fuera por unos breves segundos. El instrumento en sí mismo era una lección de diseño y propósito. Al sostenerlo, el peso del metal en la mano servía para estabilizar el cuerpo. La plata es un metal denso y esa pesadez ayudaba a que el astrolabio colgara perfectamente vertical incluso cuando el barco crujía y se inclinaba bajo el peso del viento. Había algo casi hipnótico en el proceso de nivelación. El navegante pasaba el dedo por la alidad a la pieza móvil que gira en el centro buscando la alineación perfecta. Es un movimiento circular suave sin fricción que recuerda al paso del tiempo o al giro lento de la Tierra sobre su eje. A menudo se piensa que la vida en el mar era un caos de gritos y actividad constante, pero para el encargado de la navegación la realidad era una de soledad absoluta en medio de la multitud. Podía haber 100 hombres a su alrededor maldiciendo o trabajando con las cuerdas, pero él estaba dentro de una burbuja de concentración. Si alguna vez has intentado leer un libro en un lugar ruidoso, entenderás esa sensación de crear tu propio espacio privado mediante la atención. El astrolabio era su frontera. Mientras sus ojos estaban fijos en la escala graduada, el resto del mundo desaparecía. Es curioso notar cómo los objetos que amamos o que usamos con frecuencia terminan por absorber algo de nuestra propia calma. El astrolabio de plata, con sus bordes desgastados por el uso constante de manos expertas, se convertía en un talismán. No era solo ciencia, era una conexión física con el orden del universo. El navegante sabía que cada grado marcado en el metal correspondía a miles de kilómetros en la superficie de la Tierra. Había una poesía silenciosa en el hecho de que un objeto tan pequeño pudiera contener la inmensidad del mapa del mundo. Si todavía estás despierto, quizás puedas imaginar el brillo tenue de la plata bajo la luz de una linterna de aceite protegida del viento. El metal no brilla con fuerza, sino que emite un resplandor suave y difuso que no lastima los ojos adaptados a la oscuridad. El navegante evitaba las luces intensas para mantener su visión nocturna. Vivía en un mundo de sombras y matices de grises. Aprendía a ver en la oscuridad total, a distinguir el horizonte por el cambio sutil en la textura del negro del agua frente al negro del cielo. Me pregunto si tú también has aprendido a apreciar esos momentos de penumbra en tu propia casa, cuando el ruido del día se apaga y solo quedan los sonidos pequeños. El tic-tac de un reloj, el crujido de la madera o tu propia respiración. Son estos momentos de baja intensidad los que realmente nos permiten reconectar con nosotros mismos. El navegante no necesitaba grandes discursos ni validación externa. Su satisfacción venía de una pequeña marca de lápiz en un pergamino confirmando que estaban exactamente donde debían estar. La historia de la humanidad está llena de estos momentos invisibles de precisión y cuidado. A veces nos perdemos en los grandes eventos históricos y olvidamos que el mundo se mueve gracias a personas que simplemente hicieron su trabajo con una calma infinita y una atención impecable al detalle. Al descansar esta noche puedes sentirte parte de esa misma tradición. No hay nada que debas hacer, nada que debas demostrar. Solo permite que tu mente se asiente como el polvo de plata sobre un mapa antiguo en una habitación donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Capítulo 5. La red invisible de los leales y los observadores. En la arquitectura de un gran navío o en los pasillos de una corte que depende de los descubrimientos marítimos, el poder real nunca reside únicamente en quien ostenta la corona o el título de capitán general. Existe una red mucho más sutil compuesta por personas que habitan los márgenes de la visión oficial. Los ayudantes de los cartógrafos, los encargados de las bitácoras, los artesanos que pulen la plata de los instrumentos y los criados que mantienen las lámparas encendidas en las largas noches de estudio. Para el navegante del astrolabio de plata, estas personas eran sus ojos y oídos en los rincones donde él no podía estar. La lealtad en este mundo de madera y metal se forjaba en el silencio y en el intercambio de pequeños fragmentos de información veraz. Imagina por un momento que eres un joven escribiente sentado en un rincón de la cabina de mando. Tu trabajo no es dar órdenes, sino registrar cada variación del viento y cada grado de latitud que el maestro navegante te dicta en voz baja. Eres una extensión de su memoria.
A través de tus manos pasan los secretos más valiosos de la corona española o portuguesa del siglo XVI. Sabes antes que nadie si las reservas de agua están bajando o si el rumbo se ha desviado 3 grados hacia el oeste para evitar una zona de tormentas que no figura en los mapas oficiales. Esta posición de observador pasivo te otorga una influencia que ningún soldado con espada podría soñar. Si todavía me escuchas y sientes como el peso de tu cuerpo se hunde un poco más en la suavidad de tu cama, intenta visualizar esa cabina iluminada por una sola vela de cera de abeja. El aroma es dulce y denso mezclado con el olor del salitre y el cuero viejo. ¿Alguna vez has estado en una posición donde sabías mucho más de lo que decías? Hay una seguridad extraña en el silencio. En el barco los rumores vuelan tan rápido como las gaviotas, pero la información técnica, la que sale del astrolabio de plata, permanece en un círculo muy cerrado. Esa exclusividad creaba una hermandad de expertos que se protegían unos a otros porque sabían que su supervivencia dependía de la precisión del grupo y no del heroísmo individual. Las redes informales de comunicación eran el verdadero motor de la expedición. El navegante dependía del carpintero para saber si el casco estaba sufriendo bajo la presión de las corrientes, y el carpintero dependía del navegante para saber cuánto tiempo más debían resistir antes de ver tierra. Estas alianzas no se sellaban con contratos firmados sino con gestos mínimos. Un asentimiento de cabeza al cruzarse en la cubierta o una mirada compartida bajo las estrellas. No hacía falta hablar demasiado cuando el objetivo era el mismo para todos. La lealtad no era una cuestión de afecto personal sino de reconocimiento mutuo de la competencia profesional. Es fascinante pensar cómo la memoria de estos hombres se convertía en un archivo vivo. En una época donde no había satélites ni comunicaciones instantáneas, la posición de un banco de arena o la dirección de una corriente estacional se guardaba en la mente de un piloto experimentado como un tesoro sagrado. El acceso a esa información era el verdadero capital político. Un navegante que conocía la ruta secreta a través de las Islas de las Especias podía negociar su posición incluso ante los reyes más poderosos. El astrolabio de plata era el símbolo físico de ese contrato invisible entre el hombre y el conocimiento. Me pregunto si puedes recordar algún momento de tu vida en el que el simple hecho de estar presente y atento te dio una perspectiva que otros pasaron por alto. A veces la mejor forma de influir en el mundo no es gritando o exigiendo atención sino observando los patrones que otros ignoran por las prisas. En la quietud de esta noche tú también eres un observador. No tienes que navegar ninguna ruta complicada ni registrar datos en una bitácora. Solo tienes que permitir que estas imágenes fluyan por tu mente sin esfuerzo. El mundo sigue girando y las redes de la vida siguen funcionando mientras tú simplemente descansas. La estructura social de aquellos viajes era como un engranaje de reloj donde las piezas más pequeñas eran las que permitían que las manecillas se movieran. Un error de un mensajero o un descuido de un despensero podía alterar el estado de ánimo de toda la tripulación. Por eso el navegante valoraba tanto a sus aliados silenciosos. Sabía que un informe honesto sobre el estado de las cuerdas era tan importante como una lectura perfecta de la estrella Sirio. Todo estaba interconectado en una malla de responsabilidades compartidas que mantenía al barco a flote en la inmensidad del océano Atlántico. Siente ahora cómo esa misma sensación de estar conectado con algo más grande te ayuda a relajarte. Estás en un lugar seguro donde todo ha sido previsto y donde no hay cabida para el azar descontrolado. Como aquel escribiente que cierra su libro al final de la guardia, tú también puedes cerrar simbólicamente las tareas de tu día. La plata del astrolabio sigue brillando en la oscuridad, pero ya no necesita tu supervisión. El barco está en buenas manos y las estrellas guiarán el camino mientras tú te sumerges en el sueño más profundo y reparador que puedas imaginar. Capítulo 6. El lenguaje mudo de los objetos y las sombras. En el interior de un navío que cruza el océano hacia lo desconocido, los objetos adquieren una vida propia y se convierten en mensajeros de una realidad que los hombres a veces prefieren ignorar. El astrolabio de plata no es solo una herramienta de cálculo sino un testigo silencioso de las dudas y las certezas del navegante. Imagina que estás en la cámara de mapas, un espacio pequeño donde el aire está saturado de un olor a resina y a papel antiguo. Aquí cada objeto tiene su lugar preciso y cualquier mínimo cambio en su disposición puede revelar una historia oculta. Una mancha de tinta fresca en una esquina de la carta náutica o un rasguño casi imperceptible en el borde del latón de una brújula pueden decir más sobre el estado de ánimo de la oficialidad que cualquier informe verbal. El navegante experto aprende a leer este lenguaje mudo con una paciencia que raya en lo místico.
Sabe que el silencio en la cubierta superior no siempre significa paz, sino que a veces es el preludio de una tormenta de voluntades. En este entorno las filtraciones de información no ocurren a través de grandes proclamas, sino a través de gestos mínimos y descuidos calculados. ¿Alguna vez has notado cómo en tu propia vida los detalles más insignificantes a veces te dan la clave de una situación compleja? Quizás sea la forma en que alguien deja una llave sobre la mesa o el tono casi imperceptible en un saludo matutino. Para el hombre del astrolabio de plata, su supervivencia dependía de captar estas señales antes de que se convirtieran en problemas reales. Si en este momento sientes que el sueño empieza a reclamar tu atención, deja que esa sensibilidad hacia los detalles te ayude a relajarte. No tienes que analizar nada complejo, solo deja que las imágenes de los objetos antiguos fluyan por tu mente. Visualiza el brillo de la plata que descansa sobre un paño de lana oscura. Siente la solidez de la madera de roble que te rodea. En el barco el navegante utilizaba su instrumento no solo para mirar hacia arriba, sino para anclarse a la realidad de abajo. El peso del astrolabio era un recordatorio constante de que a pesar de la inmensidad del cielo sus pies estaban sobre tablas firmes y su mente debía permanecer igual de sólida. Las pequeñas infracciones de la etiqueta o los cambios en la rutina diaria eran los instrumentos de una autoridad silenciosa. Si el capitán decidía cenar a solas en lugar de compartir la mesa con sus oficiales, el navegante sabía que algo importante se estaba gestando en los mapas de su mente. No hacía falta preguntar. El tiempo y el silencio hacían su trabajo de erosión sobre los secretos hasta que la verdad terminaba por emerger de forma natural. Esta es la paciencia del mar. Saber que todo lo que se oculta bajo la superficie tarde o temprano es devuelto por la marea. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa sensación de saber que una respuesta llegará a ti sin necesidad de perseguirla. A veces forzar las cosas solo crea más ruido y confusión. El navegante lo sabía perfectamente. Pasaba horas observando cómo la luz de la luna se desplazaba por la pared de su cabina, marcando el paso de las horas con una precisión que ningún reloj de arena podía igualar. Ese movimiento lento y constante era su consuelo. Le recordaba que el universo tiene sus propios ritmos y que nosotros solo somos pasajeros que intentan entender una pequeña fracción de esa danza eterna. En el mundo de la navegación antigua la información era un recurso que se dosificaba con una precisión de boticario. El navegante compartía sus cálculos solo con quien era estrictamente necesario. Sabía que el conocimiento de su posición exacta era lo que mantenía el orden a bordo. Mientras los marineros supieran que el hombre de la plata sabía dónde estaban, el miedo se mantenía a raya. El caos solo aparece cuando se pierde la referencia del centro. Tú en la tranquilidad de tu habitación puedes ser ese centro ahora mismo. Deja que todas las preocupaciones de afuera pierdan su importancia y su peso. Estás en tu propio espacio privado donde las reglas del mundo exterior ya no se aplican. Imagina el roce de los dedos sobre las graduaciones del astrolabio. Son números grabados con un buril fino, líneas que representan grados, minutos y segundos. Cada una de esas marcas es el resultado de siglos de observación humana, de fracasos y de éxitos acumulados. Al tocar el metal, el navegante se sentía conectado con todos aquellos que antes que él buscaron el mismo orden entre las estrellas. No estaba solo en su vigilia. Y tú tampoco estás solo en este momento de descanso. Te acompaña la voz de la historia y el murmullo de un pasado que valoraba la calma por encima de la velocidad. Siente cómo esa pesadez benévola del metal se traslada a tus extremidades. Tus piernas, tus brazos y tu cuello se vuelven pesados y tranquilos, como si estuvieran hechos de esa misma plata sólida y segura. El barco se desliza suavemente sobre una superficie de cristal oscuro y el astrolabio ya no necesita ser consultado. Las estrellas están en su lugar, el rumbo es el correcto y lo único que queda por hacer es entregarse a la quietud de la noche. La información más importante que posees en este momento es que estás a salvo y que no hay nada más que necesites saber hasta que amanezca un nuevo día. Capítulo 7. Las alianzas del crepúsculo y el poder de los gestos mínimos. En la penumbra de la bodega o bajo la estructura de los cabrestantes se tejía una red de poder que no aparecía en los manuales de náutica. El navegante, con su astrolabio de plata siempre cerca, era consciente de que la jerarquía oficial era solo la superficie de un océano mucho más profundo y complejo. A menudo la verdadera autoridad en un barco se manifestaba en quien recibía la primera taza de agua fresca o en quien tenía el privilegio de permanecer en silencio sin ser interrumpido.
Los mensajeros que recorrían los estrechos pasillos de madera, los despenseros que conocían el peso exacto de cada saco de harina y los marineros veteranos que podían predecir un cambio de viento solo con el olor del aire, formaban un tejido de lealtades que el navegante debía cultivar con suma delicadeza. Imagina que estás observando una escena en la que el navegante intercambia una mirada rápida con el encargado de las velas. No hay palabras, solo un gesto casi imperceptible con la mano sobre el instrumento de plata. Ese pequeño movimiento comunica más que un discurso entero. Es la señal de que el rumbo es seguro y de que la confianza depositada en la técnica es absoluta. La lealtad en este entorno no se basaba en promesas vacías, sino en la memoria compartida de las dificultades superadas. Cada hombre a bordo recordaba quién había mantenido la calma durante la última tormenta y quién había flaqueado cuando las estrellas desaparecieron tras las nubes durante 3 noches seguidas. Si en este momento de la noche sientes que tu respiración se vuelve más rítmica y profunda, deja que esa sensación de confianza te envuelva. Al igual que el navegante confiaba en sus aliados silenciosos, tú puedes confiar en que tu cuerpo sabe exactamente cómo encontrar el camino hacia el descanso. No necesitas vigilar cada pensamiento. ¿Alguna vez has sentido esa paz que surge cuando sabes que estás rodeado de personas competentes que hacen su trabajo sin necesidad de ser supervisadas? Esa es la tranquilidad que reinaba en la cámara del navegante cuando las piezas del rompecabezas logístico encajaban a la perfección. El acceso a la información era la moneda de cambio más valiosa. El navegante sabía que al compartir un dato preciso sobre la proximidad de una corriente cálida con el responsable de la pesca, estaba comprando una lealtad que le serviría en momentos de crisis. Estas redes informales eran como hilos de seda invisibles que mantenían la estructura del barco unida frente a las fuerzas brutales de la naturaleza. No se trataba de manipulación, sino de una forma superior de inteligencia social. En un mundo donde el aislamiento era la norma, saber que alguien cuidaba tus espaldas mientras tú mirabas al cielo era el mayor de los lujos. Es interesante reflexionar sobre cómo la identidad de estos hombres se diluía en su función. El navegante no era solo un hombre, era el punto de unión entre la voluntad de la corona y la realidad física del mar. Sus aliados eran las herramientas, las tablas de declinación y los hombres que traducían sus órdenes en acciones físicas sobre las cuerdas y el timón. Esta red de cooperación permitía que el miedo al abismo se transformara en una rutina productiva. La autoridad no emanaba de la fuerza, sino de la utilidad. Si el navegante era útil, el barco era seguro. Si el barco era seguro, la tripulación era leal. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa satisfacción silenciosa de formar parte de un equipo donde cada uno conoce su lugar y su valor sin necesidad de títulos ruidosos. Hay una belleza técnica en la colaboración humana cuando se despoja de egos innecesarios. En la quietud de tu habitación puedes visualizar esa maquinaria perfecta funcionando en la oscuridad del siglo XVI. El astrolabio de plata descansa sobre un mapa de pergamino mientras el navegante cierra los ojos por un instante, sabiendo que su red de informantes y ayudantes mantendrá la vigilia por él. La arquitectura social del viaje era tan rígida como las cuadernas del buque, pero permitía una fluidez de información que salvaba vidas. Un simple comentario de un grumete sobre el color inusual de un ave marina podía llegar a los oídos del navegante y cambiar el destino de toda la expedición. En este universo de observación constante, nada era demasiado pequeño para ser ignorado. El navegante era el procesador central de todos esos impulsos sensoriales, transformando el caos de los rumores en la certeza de una posición geográfica. Mientras te sumerges en la suavidad de tus sábanas, imagina que eres parte de esa red de protección. No tienes responsabilidades inmediatas, pero estás conectado a un orden que te cuida. La plata del instrumento ha capturado la última luz del día y ahora solo emite una vibración de calma y precisión. El mundo exterior puede ser vasto y confuso, pero aquí dentro, en el núcleo de la historia, todo es coherente y seguro. Deja que esa coherencia te guíe hacia un sueño sin interrupciones, donde el único mapa que necesitas seguir es el de tu propia relajación. El tiempo se expande y el espacio se reduce a la calidez de tu descanso actual, mientras las sombras de la historia te custodian con una lealtad inquebrantable. Capítulo 8. El poder del rumor y el peso del silencio. En el microcosmos de un navío del siglo XVI, donde las paredes son de madera y los secretos se filtran como el agua en las entinas, el rumor se convierte en una herramienta de gobierno tan afilada como un escalpelo. El navegante del astrolabio de plata sabía que una palabra susurrada en el momento adecuado podía cambiar el curso de una expedición más que un cambio en la dirección del viento.
No se trataba de chismes malintencionados sino de una gestión magistral de la expectativa. Si el navegante dejaba caer de manera casual frente al cocinero que las estrellas predecían una llegada temprana a puerto, ese rumor recorría el barco en cuestión de minutos, elevando la moral de hombres que llevaban meses sin ver tierra firme. Imagina que estás en el centro de ese tejido de voces. El silencio del navegante, sin embargo, era su posesión más valiosa. Un hombre que habla poco es un hombre que es escuchado con atención absoluta cuando finalmente decide abrir la boca. En la penumbra de su cabina el navegante analizaba las noticias que le traían sus aliados silenciosos. Una carta interceptada entre oficiales descontentos, una queja sobre la humedad de la pólvora o una mirada de soslayo dirigida al capitán. Estas pequeñas piezas de información se procesaban con la misma frialdad que los grados y minutos grabados en la plata de su instrumento. El tiempo era su mejor aliado. Sabía que las consecuencias de una acción no necesitan ser inmediatas para ser efectivas. Si en este momento de la noche sientes que tu mente se va alejando de las preocupaciones cotidianas, deja que esa idea de la paciencia estratégica te calme. No tienes que responder a nada ahora. Al igual que el navegante que espera días enteros para que una sospecha se confirme o se disipe, tú también puedes permitir que las dudas de tu día se desvanezcan en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido el poder de no decir nada cuando todo el mundo espera que hables? Hay una fuerza inmensa en el control del propio discurso. El astrolabio de plata no emitía sonidos, pero su presencia en la mesa de mapas dictaba el comportamiento de todos los que entraban en esa habitación. Era un símbolo de verdad incuestionable en un mar de incertidumbres humanas. Las cartas náuticas y las bitácoras eran documentos sagrados, pero también eran herramientas de poder. Un navegante podía omitir un pequeño detalle en su informe público guardándolo en su memoria personal como una garantía de seguridad. Si solo él conocía la ubicación exacta de aquel arrecife traicionero, su valor para la corona se multiplicaba por 10. Esta gestión del secreto creaba una atmósfera de respeto reverencial. Los escándalos en la corte o los duelos de honor en la cubierta se volvían irrelevantes frente a la precisión matemática de un hombre que podía leer el cielo. El navegante era el árbitro de la realidad física y su juicio era la última frontera entre la vida y el olvido bajo las olas. Es fascinante observar cómo el protocolo y el lenguaje corporal sustituían a las órdenes directas. Un ligero ajuste en la posición del astrolabio sobre el paño de terciopelo podía indicar a un ayudante que la observación nocturna había sido perfecta o que algo no encajaba en los cálculos. No hacía falta gritar ni gesticular. En un mundo donde el espacio es un lujo, el movimiento innecesario se considera una debilidad. El navegante se movía con una economía de gestos que recordaba a un felino en la oscuridad. Su autoridad emanaba de esa quietud. Me pregunto si alguna vez has notado cómo la verdadera confianza no necesita ser ruidosa. Los que saben de verdad suelen ser los más silenciosos. En la paz de tu dormitorio puedes adoptar esa misma postura de seguridad interior. No necesitas convencer a nadie de nada. Estás en un espacio donde tu propia presencia es suficiente. Visualiza al navegante cerrando su estuche de plata con un clic metálico casi imperceptible. Es el sonido de una tarea bien hecha, de un secreto bien guardado y de un destino que sigue bajo control a pesar de las sombras que acechan fuera de la lámpara de aceite. Las consecuencias de las pequeñas infracciones de etiqueta en este ambiente eran lentas pero implacables. Un oficial que faltaba al respeto al saber técnico del navegante pronto se encontraba aislado, sin acceso a la información que necesitaba para destacar ante el capitán. El poder del navegante no era el de castigar físicamente, sino el de excluir socialmente del círculo del conocimiento. Era una forma de autoridad intelectual que se basaba en la utilidad constante. Sin el astrolabio de plata el barco era solo un ataúd de madera flotante. Con él era un imperio en movimiento. Siente ahora cómo esa sensación de control y de verdad técnica te ayuda a soltar cualquier tensión que todavía quede en tus músculos. Tus párpados pesan como si fueran discos de plata pulida y tu mente se vuelve tan clara y profunda como el océano en una noche sin viento. El rumor del mundo se ha apagado y solo queda la verdad de tu propio descanso. Estás protegido por las leyes de la historia y por la sabiduría de los que aprendieron a navegar no solo el mar sino también el complejo laberinto de las almas humanas. Duerme ahora sabiendo que todo lo que importa está a buen recaudo y que el mañana llegará con la misma precisión con la que sale la estrella del alba. Capítulo 9. El peso de la lealtad y el rastro de la plata.
En el corazón de la navegación transoceánica la lealtad no era un sentimiento abstracto nacido del afecto sino una estructura de acero forjada en la necesidad mutua y el miedo compartido al olvido. El navegante del astrolabio de plata sabía que su vida dependía de hombres que quizás nunca entenderían un solo cálculo trigonométrico pero que conocían el sonido exacto de una cuerda a punto de romperse bajo la tensión del viento. Esta red de dependencias creaba un tipo de aristocracia del conocimiento donde el rango oficial a veces se desvanecía ante la autoridad técnica. Un piloto que ha cruzado el Cabo de Buena Esperanza 3 veces tiene más peso en una decisión crítica que un noble recién llegado de la corte de Madrid con sus sedas impecables y su ignorancia sobre las corrientes del sur. Imagina que estás en la bodega del barco donde el aire es frío y huele a salitre y a brea. Allí los toneles de agua y las cajas de galleta de barco se apilan con una precisión que imita la organización de las estrellas en el cielo. El navegante baja a este inframundo de madera no para dar órdenes sino para escuchar. Escucha el crujido de las cuadernas y el murmullo de los marineros. En este espacio la lealtad se compra con la seguridad. Si los hombres confían en que el astrolabio de plata está en manos de alguien que no duda, ellos trabajarán hasta el agotamiento sin rechistar. Pero si perciben una grieta en esa seguridad, si notan que el navegante consulta sus tablas con manos temblorosas, el orden empieza a disolverse como el azúcar en el agua. Si en este momento de calma sientes que tu mente empieza a divagar entre sombras y luces suaves, deja que esa idea de la confianza absoluta te reconforte. No tienes que cuestionar el rumbo de tu propia vida esta noche. Al igual que los marineros entregaban su destino al hombre que sabía leer el firmamento, tú puedes entregar tu cansancio a la gravedad y a la paz de tu habitación. ¿Alguna vez has sentido ese alivio profundo al dejar una responsabilidad pesada en manos de alguien que realmente sabe lo que hace? Esa es la esencia del descanso verdadero. El navegante era el encargado de cargar con la duda para que los demás pudieran dormir en sus hamacas con la certeza de que el sol saldría por el este exactamente cuando él lo había predicho. La lealtad también tenía un rastro físico que a menudo se manifestaba en la correspondencia secreta y en los diarios de navegación privados. El navegante no escribía todo en la bitácora oficial que el capitán revisaba cada mañana. Tenía su propio cuaderno de notas manchado de cera de vela y humedad donde registraba las anomalías magnéticas y los avistamientos de tierras que no debían existir según los mapas del rey. Estos cuadernos eran su seguro de vida. Si alguien intentaba traicionarlo o culparlo de un error, el navegante poseía la verdad documentada en papel y tinta. Era una forma de poder defensivo que se basaba en la memoria infalible del escriba. Me pregunto si alguna vez has guardado un secreto no por malicia sino por pura protección personal o profesional. En un mundo de intrigas, la información que no se comparte es la que más valor tiene. El astrolabio de plata con su brillo frío y lunar era el guardián de esos secretos. Cuando el navegante lo limpiaba con un paño de lino, estaba realizando un acto de purificación. Estaba borrando las huellas de un día de tensiones y preparándose para la claridad de la noche. La plata no miente, no se confunde y no se deja sobornar por las promesas de gloria. Es un metal honesto que solo responde a las leyes de la física y de la luz. Es curioso pensar cómo el prestigio de un navegante crecía con cada viaje exitoso, convirtiéndolo en una figura casi mítica dentro de la marina. Los jóvenes aspirantes lo observaban desde lejos intentando imitar su forma de caminar o la manera en que entornaba los ojos para mirar el horizonte. Pero la maestría no se puede copiar, se absorbe a través de años de silencio y de estudio. La lealtad de sus subordinados no era hacia el hombre como individuo sino hacia la función que representaba. Él era el puente entre el caos del océano y la civilización de la tierra firme. Siente ahora cómo esa misma sensación de ser un puente entre la vigilia y el sueño te permite relajarte por completo. Tus extremidades están tranquilas y tu respiración es un eco suave de las olas que golpean rítmicamente el costado del galeón. No hay conflictos que resolver ni lealtades que probar en este instante. Estás en un puerto seguro dentro de tu propia mente, protegido por los muros invisibles de esta historia. El astrolabio ha sido guardado en su caja de madera de cedro y la plata descansa en la oscuridad total esperando el próximo ciclo de luz. Visualiza por un momento el reflejo de una sola estrella en la superficie pulida del instrumento justo antes de que el navegante lo cubra. Esa pequeña chispa de luz es todo lo que necesitas para sentirte guiado. El universo es vasto, sí, pero tiene reglas y tiene un orden que nos incluye a todos. Al dormir estás participando en ese orden natural, permitiendo que tus sistemas se reinicien y que tu espíritu se recupere para los desafíos del mañana.
La noche es tu aliada y el silencio es tu refugio más profundo. Descansa ahora con la seguridad de que todo está en su sitio y de que el rastro de la historia te acompaña en cada exhalación. Capítulo 10. El tiempo de las sombras y el peso de lo invisible. En el corazón de la noche, cuando el barco parece una isla de madera suspendida en un abismo de tinta, el tiempo deja de ser una línea recta para convertirse en un ciclo de sombras y reflejos. El navegante del astrolabio de plata sabe que en estas horas de oscuridad profunda la realidad se vuelve maleable. Los rumores que durante el día eran meras distracciones adquieren ahora una gravedad inusitada. Un susurro en el pasillo o el sonido de un objeto cayendo en la bodega pueden ser interpretados como señales de mal agüero o como el inicio de una conspiración. El navegante, sin embargo, utiliza su instrumento no solo para medir la altura de las estrellas, sino para anclar su propia percepción a lo que es real y comprobable. La plata del astrolabio tiene una cualidad casi mística bajo la luz de la luna llena. No brilla con la agresividad del oro, sino que emite una luminiscencia pálida que parece provenir de su propio interior. Es el metal de la noche, el metal de los espejos y de la intuición. El navegante lo sostiene con una reverencia que roza lo religioso, entendiendo que ese objeto es la única frontera entre el conocimiento y la locura del aislamiento marino. Mientras los demás hombres se pierden en sueños de hogares lejanos o en pesadillas de naufragios, el observador se mantiene en un estado de vigilia tranquila. Su mente es como la superficie pulida del metal. Fría, constante y libre de distorsiones emocionales. Si en este momento sientes que el mundo a tu alrededor se vuelve borroso y que los sonidos de tu habitación se funden en una atmósfera de calma absoluta, deja que esa sensación de desapego te guíe. No necesitas aferrarte a ninguna preocupación del día que termina. Al igual que el navegante dejaba que las olas golpearan el casco sin permitir que el ruido perturbara su pulso, tú puedes dejar que tus pensamientos pasen como nubes rápidas frente a la luna. ¿Alguna vez has notado cómo la noche tiene la capacidad de agigantar los problemas pequeños, pero también de darles una perspectiva cósmica que los termina por disolver? Esa es la sabiduría de la plata. El poder del navegante en estas horas se manifiesta en su capacidad para gestionar el silencio. No necesita dar órdenes a gritos para que su presencia se sienta en todo el navío. El simple hecho de que la luz de su camarote permanezca encendida filtrándose por las rendijas de la madera es suficiente para tranquilizar a la guardia de noche. Saben que alguien está velando, que alguien posee el mapa de las estrellas y que ese alguien tiene un plan. Esta es la forma más pura de autoridad. La que no necesita ser ejercida para ser efectiva. Es la autoridad del conocimiento y de la preparación. Me pregunto si alguna vez ha sido ese faro de tranquilidad para alguien en medio de una situación incierta. Hay una nobleza silenciosa en ser la persona que no entra en pánico, la persona que confía en sus herramientas y en su formación. El astrolabio de plata, con sus discos grabados a mano, representa siglos de paciencia humana. Cada línea de su escala fue trazada por un artesano que entendía que un error de 1 milímetro en el taller podía costar cientos de vidas en el Océano Índico o en el Pacífico. Esa responsabilidad se siente en el peso del metal. Es un peso que no agota, sino que da estabilidad. A medida que avanzamos en esta historia, imagina que el barco entra en una zona de calma chicha. El agua está tan quieta que las estrellas se reflejan en ella con una nitidez perfecta, duplicando el universo por encima y por debajo de ti. En momentos así el navegante siente que está flotando en el centro de una esfera infinita. El astrolabio se vuelve casi innecesario porque el orden es tan evidente que no hace falta medirlo. Es una experiencia de unidad con el cosmos que muy pocos hombres de su época podían comprender. Para la mayoría el cielo era un misterio aterrador, para el navegante era su hogar intelectual. Siente ahora cómo esa misma sensación de orden y de paz empieza a invadir cada fibra de tu ser. Tus piernas están relajadas, tus brazos descansan sin tensión y tu mente se entrega a la narrativa sin resistencia alguna. No hay nada que debas demostrar ni nada que debas calcular. El tiempo de las sombras ha llegado para traerte descanso, no para traerte dudas. El astrolabio de plata ha cumplido su función por hoy y ahora descansa en su nicho de madera oscura. La plata se enfría lentamente mientras la noche avanza hacia el alba. Visualiza por un último instante el movimiento lento de la alidada del instrumento girando suavemente para alinearse con una estrella que ya conoces de memoria. Es un movimiento circular rítmico y predecible. Como ese giro, tú también puedes permitir que tu respiración encuentre su ritmo natural sin esfuerzo.
El universo sigue su curso, las estrellas mantienen su posición y tú estás exactamente donde debes estar en este preciso momento de la historia. Deja que la pesadez de la plata se convierta en la pesadez de tus párpados y sumérgete en la profundidad de un sueño que ha sido preparado para ti durante siglos de navegación silenciosa. Capítulo 11. La arquitectura del espacio y los ritmos de la madera. Para comprender el mundo del navegante debemos entender que su realidad no termina en los bordes de su instrumento de plata, sino que se extiende a la estructura física que lo rodea. Un galeón del siglo XVI es en esencia una caja de resonancia de madera de roble y pino diseñada para resistir la presión de montañas de agua en movimiento. Los pasillos son estrechos, los techos son bajos y cada rincón tiene un propósito específico que dicta el comportamiento de quienes lo habitan. Esta arquitectura social y física crea una rutina que se repite día tras día como el movimiento de un péndulo. El navegante habita un espacio de transición entre el mundo exterior del cielo infinito y el mundo interior de la supervivencia cotidiana. Imagina que caminas por el pasillo principal que lleva a la cámara de popa. El aire aquí es más denso, cargado con el olor de las especias guardadas en cajas selladas y el aroma a resina de los mapas recién dibujados. Cada paso que das produce un crujido familiar, una nota en la sinfonía del barco que te indica exactamente en qué parte de la estructura te encuentras. El navegante conoce estos sonidos de memoria. Puede distinguir el sonido de una cuaderna que se ajusta bajo el peso de una ola del sonido de alguien que intenta caminar en silencio para no ser descubierto. Esta sensibilidad auditiva es su sistema de alarma natural. En un espacio tan reducido, la privacidad es una ilusión que solo se mantiene mediante un pacto de respeto mutuo y silencio calculado. Si en este momento de la noche sientes que tu habitación se vuelve un refugio tan sólido como aquella cabina de madera, deja que esa sensación de protección te invada. No hay ruidos extraños que deban preocuparte. Al igual que el navegante que se acostumbra al ritmo del barco, tú puedes acostumbrarte al ritmo de tu propia quietud. ¿Alguna vez has notado cómo un espacio pequeño y conocido puede darte una paz que los grandes espacios abiertos a veces te quitan? Hay algo reconfortante en saber exactamente dónde están las paredes y en sentir que el mundo exterior está contenido por una barrera firme. El astrolabio de plata descansa en este entorno como una joya en un cofre rústico, recordándole al hombre que la sofisticación mental puede sobrevivir en medio de la aspereza del mar. El diseño del barco influye en cómo las personas se relacionan entre sí. Los espacios comunes obligan a una convivencia forzada donde la paciencia es el único lubricante que evita el roce constante. El navegante, que a menudo posee una de las pocas cabinas individuales del navío, utiliza su espacio no para el lujo sino para la reflexión. Su mesa de trabajo es su altar. Allí los mapas de pergamino se despliegan con cuidado y las reglas de latón se alinean con los compases. Este orden físico es un reflejo de su orden interno. Sabe que si permite que el caos entre en su cabina, el caos pronto se extenderá a sus cálculos y finalmente al rumbo del barco. La arquitectura le impone una disciplina de la que no puede escapar. Me pregunto si tú también tienes un lugar en tu casa que consideras tu santuario personal, donde cada objeto tiene un significado y una posición lógica. Hay una gran belleza en mantener un orden que nadie más ve. Para el navegante del siglo XVI, su cabina era el único lugar donde podía dejar de ser el oficial imperturbable para ser simplemente un hombre que busca la verdad entre papeles y sombras. La plata de su instrumento reflejaba la luz de una pequeña claraboya, permitiéndole ver el paso de las horas incluso cuando no podía subir a la cubierta. Era un prisionero voluntario de su propio conocimiento, un observador que sacrificaba la libertad del movimiento por la libertad del entendimiento. A medida que la noche avanza sobre el océano, el ritmo de la vida a bordo se ralentiza hasta convertirse en un susurro. Las guardias cambian en silencio y los marineros que terminan su turno se deslizan hacia sus hamacas con la agilidad de las sombras. El navegante observa este flujo humano desde la puerta de su cámara. Ve la fatiga en los hombros de los hombres y la determinación en sus rostros curtidos. Siente una conexión profunda con ellos aunque apenas intercambien palabras. Todos ellos son parte de la misma máquina biológica que intenta cruzar el abismo. El astrolabio es el cerebro de esa máquina, pero los hombres son sus músculos y sus nervios. Siente ahora cómo esa misma integración entre mente y cuerpo te permite relajarte de una manera más profunda. No eres una mente separada de tus sentidos, eres un todo que ahora busca el reposo. Tus músculos se ablandan como la madera vieja que ha sido pulida por el tiempo y el uso.
Tu respiración es el viento suave que hincha las velas de tu descanso llevándote hacia un sueño sin sobresaltos. El espacio que te rodea es seguro y familiar y la historia que te cuento es el ancla que te mantiene en un estado de serenidad absoluta. No hay prisas ni hay tormentas en el horizonte de tu mente. Visualiza la luz lunar entrando por una ventana circular y bañando la mesa de mapas con un resplandor azulado. La plata del astrolabio brilla débilmente indicando que el universo sigue en su sitio funcionando con la precisión de 10.000 relojes invisibles. Tú también eres parte de esa precisión. Al dormir estás alineando tus propias estrellas internas permitiendo que la arquitectura de tu ser se regenere y se fortalezca. Deja que el sonido del mar imaginario te cuna y que la solidez de la historia te proteja. La noche es larga pero está llena de una paz que ha sido ganada con siglos de observación y respeto por el silencio. Capítulo 12. La disciplina del detalle y el eco de los pasos en cubierta. Dentro del mundo confinado de un navío de exploración el orden no es una sugerencia sino una religión silenciosa que se practica en cada centímetro de madera. El navegante del astrolabio de plata entiende que la diferencia entre el éxito y el olvido absoluto en el fondo del océano radica en la atención casi obsesiva al detalle. No se trata solo de mirar las estrellas a través del visor de plata sino de comprender cómo cada pequeña parte del barco responde a las fuerzas invisibles del mundo. Mientras camina por la cubierta durante la guardia de la madrugada el navegante no solo ve cuerdas y madera ve un sistema de tensiones y equilibrios que debe ser mantenido con una calma imperturbable. Imagina que tus pies descalzos tocan las tablas de la cubierta que aún conservan un rastro del calor del sol que se puso hace horas. El tacto es áspero y reconfortante a la vez. El navegante se mueve con una lentitud deliberada porque sabe que en la prisa reside el error. Cada nudo en las jarcias, cada ángulo de las velas y cada oscilación de la aguja náutica es una palabra en un lenguaje que solo unos pocos han aprendido a leer con fluidez. Esta disciplina del detalle crea una atmósfera de previsibilidad en un entorno que por naturaleza es impredecible. Es la victoria de la mente humana sobre el caos del horizonte infinito. Si en este momento sientes que el peso de tus párpados te invita a una quietud similar, deja que esa sensación de control minucioso te relaje. No tienes que ocuparte de los grandes problemas del mundo exterior ahora mismo. Al igual que el navegante que se concentra únicamente en la escala graduada de su instrumento, tú puedes concentrarte únicamente en el ritmo pausado de tu propia respiración. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de hacer una tarea pequeña con una perfección absoluta olvidándote de todo lo demás? Esa es la meditación del navegante. Su mundo se reduce a los 30 centímetros de diámetro de su astrolabio de plata y en ese pequeño espacio él es el soberano absoluto. La vida diaria en el mar está marcada por sonidos que se repiten con la precisión de un metrónomo. El cambio de la guardia cada 4 horas, el repique de la campana que marca el paso del tiempo y el murmullo constante del agua cortada por la proa. Estos ritmos actúan como un ancla para la psique humana evitando que la inmensidad del espacio exterior abrume el espíritu de los hombres. El navegante utiliza estos ciclos para organizar sus pensamientos. Sabe que después de la medianoche viene la hora de la estrella polar y que antes del amanecer debe preparar sus tablas para la observación del sol. Esta rutina no es aburrida, es una estructura de seguridad. Me pregunto si alguna vez has encontrado consuelo en la repetición de tus propios hábitos nocturnos. Hay una gran paz en saber qué es lo que viene después. Para el hombre de la plata la predictibilidad de las estrellas era su mayor consuelo frente a la volatilidad de la política humana o los caprichos del clima. El astrolabio no juzga, no cambia de opinión y no tiene estados de ánimo. Es un objeto de una honestidad brutal. Refleja la luz que recibe y entrega los números que dicta la posición de la Tierra. En esa honestidad el navegante encuentra un refugio contra las intrigas de la corte y las dudas de sus superiores. A medida que avanzamos por los pasillos de esta historia, visualiza cómo las sombras se alargan y se acortan según el balanceo de las lámparas de aceite. El navegante entra de nuevo en su cabina y cierra la puerta con un movimiento suave que apenas produce ruido. Aquí el silencio es denso y protector. Se sienta frente a su mesa y pasa los dedos por el borde del astrolabio sintiendo la frialdad del metal contra su piel cálida. Este contacto físico lo devuelve al presente alejándolo de las fantasías del pasado o las ansiedades del futuro. El ahora es lo único que importa. Este momento de observación, esta línea de latitud, este grado de precisión.
Siente ahora cómo esa misma capacidad de estar presente en el aquí y el ahora te permite soltar cualquier tensión que aún resida en tus hombros o en tu mandíbula. Estás en un lugar de una seguridad absoluta donde el detalle más importante es tu propio confort. No hay mapas que trazar ni rumbos que corregir. Tu cuerpo es el barco y tu mente es el navegante que finalmente ha decidido que el rumbo es el correcto y que es hora de descansar. La plata del instrumento ha sido cubierta con su paño protector y la luz de la vela se ha reducido a un punto mínimo de calidez. Visualiza la superficie del océano desde la pequeña ventana de la cabina. El agua se mueve con una elegancia perezosa reflejando chispas de plata que parecen bailar al ritmo de una música inaudible. Es un baile que ha ocurrido durante millones de años y que seguirá ocurriendo mucho después de que nosotros hayamos completado nuestro viaje. Al dormir te unes a ese movimiento eterno y natural. Te dejas llevar por la corriente de la historia y por la solidez de los conocimientos antiguos que nos enseñaron a no temer a la oscuridad sino a usarla para ver mejor las luces que nos guían. Descansa profundamente sabiendo que el orden del universo es inquebrantable y que tú eres una parte esencial y tranquila de esa gran arquitectura del espacio. Capítulo 13. La coreografía de los espacios y la intimidad del mando. En la penumbra de un gran navío la arquitectura no es solo una cuestión de ingeniería sino de supervivencia psicológica. El navegante del astrolabio de plata habita un mundo de dimensiones reducidas donde cada centímetro de madera tiene una función y cada sombra cuenta una historia. Su cabina es un santuario de orden en medio de un océano de incertidumbre. Imagina que entras en este espacio sagrado. El techo es tan bajo que casi puedes tocarlo con la punta de los dedos y las paredes de roble exudan un aroma denso a aceite de linaza y resina antigua. Aquí el tiempo se mide no por el sol sino por el goteo rítmico de un reloj de arena y el brillo tenue de la plata sobre la mesa de mapas. El diseño de estos espacios interiores estaba pensado para controlar el movimiento y fomentar la introspección. No hay grandes salones ni pasillos abiertos, todo es una sucesión de compartimentos estancos que obligan al cuerpo a moverse con una economía de gestos casi ritual. El navegante se sienta en su taburete anclado al suelo y despliega sus pergaminos con una delicadeza que roza lo espiritual. El astrolabio de plata descansa en el centro como el corazón de un organismo vivo. Esta disposición física ayuda a filtrar el ruido del mundo exterior. En la cabina el estruendo de las olas se convierte en un murmullo sordo y las voces de la tripulación en un eco lejano. Es un lugar diseñado para la claridad mental. Si en este momento de la noche sientes que tu habitación se transforma en ese refugio seguro, deja que esa sensación de contención te envuelva por completo. No necesitas un espacio infinito para sentirte libre, a veces la mayor libertad se encuentra en la profundidad de un rincón conocido y protegido. Al igual que el navegante encontraba consuelo en la solidez de sus paredes de madera, tú puedes encontrar descanso en la firmeza de tu cama y en la quietud del aire que te rodea. ¿Alguna vez has notado cómo la oscuridad de un cuarto pequeño te permite ver con más nitidez las imágenes de tu propia imaginación? Esa es la magia de la arquitectura del descanso. El ritmo diario del navegante está dictado por la luz. Cuando la luna alcanza su cenit, él sale de su pequeño santuario y sube a la cubierta superior. Es una transición del micro al macro, de lo íntimo a lo infinito. La diferencia de temperatura, el cambio en la presión del aire y la repentina expansión del horizonte son estímulos que el navegante procesa con una calma profesional. Sostiene su astrolabio de plata con la seguridad de quien conoce cada una de sus muescas y grabados. El metal se siente frío contra la palma de su mano, pero esa frialdad le ayuda a mantenerse alerta. La plata no se dilata ni se contrae con el calor de la misma manera que otros metales, lo que garantiza que sus cálculos sean siempre exactos. Me pregunto si alguna vez has tenido que salir de tu zona de confort para enfrentarte a un desafío grande y has descubierto que tus herramientas internas son mucho más fuertes de lo que pensabas. Hay una belleza técnica en la adaptación humana. El navegante no intenta dominar el océano, intenta comprender sus reglas para fluir con él. Su instrumento de plata es el traductor que convierte el lenguaje mudo de las estrellas en coordenadas comprensibles para el resto de los mortales. Es un acto de mediación entre lo divino y lo terrenal, entre lo eterno y lo efímero. Mientras te dejas llevar por el flujo de estas palabras, visualiza al navegante regresando a su cabina después de una observación exitosa. El alivio se refleja en la relajación de sus hombros y en la suavidad con la que guarda el astrolabio en su estuche de terciopelo. El deber ha sido cumplido. El rumbo está fijado para las próximas 6 horas.
Ahora en la soledad de su espacio privado puede permitirse el lujo de cerrar los ojos por un instante y escuchar el latido del barco. El crujido de la madera no es una señal de debilidad sino de flexibilidad. El barco vive y respira con él. Siente ahora cómo esa misma flexibilidad penetra en tus propias articulaciones. No hay rigidez en tu cuerpo, solo una disposición natural al reposo. Estás en un entorno donde todo ha sido diseñado para tu bienestar y donde la historia de La Plata te sirve de escudo contra las prisas del siglo XXI. La arquitectura de tu sueño está siendo construida palabra a palabra, bloque a bloque, hasta formar una estructura de paz indestructible. El navegante ya no necesita mirar al cielo porque sabe que las estrellas seguirán allí cuando despierte. Tú tampoco necesitas vigilar el mañana. Imagina que la luz de una única vela proyecta sombras alargadas de los instrumentos sobre los mapas. Esas sombras parecen dibujos de tierras inexploradas que invitan a la mente a vagar sin rumbo fijo. Deja que tu pensamiento flote como un trozo de madera a la deriva en una laguna tranquila. No hay corrientes fuertes aquí ni arrecifes peligrosos. Solo hay el movimiento circular y relajante de la plata que descansa y el eco de los pasos del pasado que te aseguran que todo está bien. El universo es un reloj perfecto y tú eres una de sus piezas más cuidadas. Descansa profundamente en la intimidad de este mando compartido entre la historia y tu propio silencio. Capítulo 14. El eco de la plata en el destino de los imperios. A menudo olvidamos que los grandes cambios en la historia no siempre se firmaron con plumas de oro en palacios de mármol, sino que se decidieron en el silencio de una cámara de navegación bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite. El astrolabio de plata no era solo un objeto de lujo o una curiosidad científica, era el motor invisible que movía las fronteras del mundo conocido. Cada vez que un navegante ajustaba la alidada de su instrumento para capturar la posición de una estrella, estaba en realidad redibujando el mapa de la influencia global. Esta influencia permanecía la mayoría de las veces en la sombra, lejos de los libros de historia oficiales que prefieren hablar de batallas ruidosas y conquistas dramáticas. El verdadero poder era el conocimiento de la ruta, el secreto de la coordenada exacta que permitía a un imperio conectar dos continentes sin perder sus barcos en el abismo. Imagina por un momento la escala de esa responsabilidad silenciosa. El navegante sabía que un error de cálculo de apenas 2 grados podía significar que una flota entera terminara encallada en un arrecife desconocido en lugar de llegar al puerto seguro de las Islas de las Especias. Esa presión constante moldeaba el carácter de estos hombres, convirtiéndolos en seres de una paciencia casi mineral. Eran los arquitectos de una globalización temprana que se movía al ritmo lento de las corrientes marinas y la rotación del cielo. Gran parte de lo que hoy consideramos cultura política o comercio internacional nació de esas observaciones nocturnas donde la plata del astrolabio servía como puente entre la ambición humana y la indiferencia del universo. Si todavía estás despierto y sientes la suavidad de la noche abrazándote, deja que esta perspectiva histórica te dé una sensación de amplitud y calma. No somos seres aislados en el tiempo, somos herederos de esa búsqueda incesante de orden. ¿Alguna vez has pensado en cuántas decisiones invisibles han tenido que tomarse a lo largo de los siglos para que hoy puedas estar aquí disfrutando de este momento de paz? Hay una gran tranquilidad en reconocer que formamos parte de una cadena de inteligencia y supervivencia que nunca se detiene. El navegante del siglo XVI no buscaba la fama inmediata sino la precisión necesaria para que el futuro fuera posible. La relación entre el astrolabio de plata y el Estado era de una confianza absoluta pero estrictamente controlada. Los mapas que resultaban de estas navegaciones eran considerados secretos de Estado de la más alta categoría. Revelar una latitud o una declinación magnética a una potencia extranjera se castigaba con la muerte. Por eso el navegante vivía en una paradoja constante. Era el hombre más necesario y a la vez el más vigilado. Su instrumento de plata era su compañero más fiel porque era el único que no podía hablar ni traicionar. En la quietud de su cabina el navegante hablaba con los números y con las estrellas, sabiendo que esa verdad matemática era la única base sólida sobre la cual se construían las ciudades y las fortunas del mañana. Me pregunto si alguna vez has sentido que tus acciones más calladas y cotidianas son en realidad las que sostienen tu propio mundo. A veces pensamos que necesitamos grandes gestos para ser importantes, pero la historia nos enseña que es la constancia en el detalle lo que realmente perdura. El navegante no necesitaba que el mundo supiera su nombre, le bastaba con saber que su línea en el mapa era correcta. En la paz de tu habitación puedes abrazar esa misma filosofía.
No necesitas el reconocimiento externo para saber que tu descanso es valioso y que tu equilibrio interno es la base de todo lo que harás mañana. A medida que nos acercamos al final de este recorrido por el tiempo, visualiza cómo la plata del astrolabio ha pasado de mano en mano a través de las generaciones. El metal no se agota, solo acumula historias. Ha visto el auge de nuevas rutas comerciales, el nacimiento de naciones y el lento declive de los veleros de madera frente al vapor y el acero. Pero la esencia de la navegación sigue siendo la misma. La necesidad humana de saber dónde estamos y hacia dónde vamos. El astrolabio es un símbolo de esa brújula interna que todos llevamos dentro y que en las noches más oscuras nos permite encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. Siente ahora cómo esa importancia histórica se traduce en una pesadez agradable en tus piernas y en tus manos. Estás anclado a la realidad por una red de eventos que te han traído hasta este puerto de silencio. No hay nada que debas decidir, nada que debas conquistar. El imperio de tu mente está en paz y las fronteras de tu descanso están bien protegidas por la sabiduría de los antiguos. La luz de la historia es ahora una luz tenue y reconfortante que te invita a cerrar definitivamente los ojos. Imagina que el barco del tiempo se desliza hacia una zona de niebla cálida donde los contornos del mundo se desvanecen. Solo queda el brillo residual de la plata y el sonido de una respiración tranquila que se confunde con el murmullo del agua. Todo lo que fue importante durante el día ha quedado atrás en la estela del barco. Lo único que importa ahora es la profundidad de este momento, la calidad de este aire y la certeza de que el universo seguirá funcionando perfectamente mientras tú te entregas por completo al sueño. La historia ha cumplido su misión de acompañarte y ahora te deja en el umbral del descanso más profundo que hayas conocido jamás. Capítulo 15. La verdad emocional y el reposo del observador. Al final de este largo viaje por los océanos del tiempo y los mapas de plata llegamos a una verdad que es mucho más profunda que cualquier cálculo matemático o cualquier coordenada geográfica. Esta no es solo una historia sobre instrumentos de precisión o sobre imperios que se expanden por el horizonte. Es en realidad una historia sobre la condición humana, sobre nuestra asombrosa capacidad de adaptación y sobre la inteligencia silenciosa que nos permite encontrar el orden en medio del caos más absoluto. El navegante que sostenía el astrolabio de plata no era un superhéroe ni un ser infalible, era un hombre que aprendió a dominar sus miedos a través de la paciencia y a convertir la soledad de la vigilia en una forma superior, de compañía con el universo. Imagina por un momento que el barco finalmente ha encontrado una zona de aguas tan tranquilas que el movimiento es casi imperceptible. La madera ya no cruje con esfuerzo, sino que emite un susurro de satisfacción, como si el propio navío estuviera suspirando de alivio tras la travesía. El navegante se encuentra en la cubierta superior por última vez esta noche. Ya no necesita mirar el cielo para saber dónde está. El aire tiene ese aroma dulce y húmedo que anuncia la cercanía de una tierra fértil, aunque todavía no se vea en el horizonte. En este estado de gracia, el astrolabio de plata descansa en sus manos no como una herramienta de trabajo, sino como un amuleto de paz. La plata ha absorbido toda la luz de las estrellas de esta noche y ahora parece emitir un calor suave que reconforta la piel cansada del observador. Si en este instante sientes que el sueño es una marea cálida que sube lentamente por tus piernas y envuelve tu torso, deja que esa sensación sea tu destino final. No hay nada más que buscar. Has navegado a través de las intrigas de la corte, de las jerarquías de la cubierta y de los secretos guardados en pergaminos antiguos. Has comprendido que el verdadero poder no es el que se grita, sino el que se ejerce con la calma de quien conoce la verdad. ¿Alguna vez has sentido esa plenitud que surge al cerrar un ciclo con la conciencia tranquila? Esa es la recompensa del navegante. Sabe que su trabajo ha permitido que cientos de personas sigan con vida y que el conocimiento que ha reunido servirá para guiar a otros que vendrán mucho después de que él se haya convertido en polvo de estrellas. La supervivencia en los mares del siglo XVI no era solo una cuestión de fuerza física, sino de resistencia mental. El navegante nos enseña que la inteligencia es nuestra mejor brújula y que el silencio es nuestro refugio más sagrado. Al igual que él aprendió a filtrar el ruido de las tormentas para escuchar el mensaje de los astros, tú puedes filtrar el ruido de tus preocupaciones diarias para escuchar la melodía de tu propio descanso. No hay ninguna urgencia que no pueda esperar al amanecer. El mundo seguirá girando, las leyes de la física seguirán operando y la historia continuará su curso sin necesidad de que tú la vigiles. Puedes permitirte el lujo supremo de no ser necesario por unas horas. Me pregunto si puedes sentir ahora mismo esa libertad absoluta de no tener que ser nadie para nadie.
En la oscuridad de tu habitación eres simplemente un ser vivo en armonía con su entorno. El navegante regresa a su cabina con pasos lentos y seguros. Deja el astrolabio de plata sobre el paño de terciopelo y por primera vez en muchas horas se permite desabrochar su casaca y sentir la libertad del cuerpo sin restricciones. Se tumba en su litera y escucha el latido rítmico del mar contra el casco. Ese sonido es la canción de cuna más antigua del mundo, una vibración que nos conecta con el origen de todo lo que existe. Es un recordatorio de que estamos hechos de agua y de luz y de que el reposo es nuestro estado natural de regreso a casa. Visualiza la plata del instrumento perdiendo su brillo a medida que la lámpara de aceite se apaga por sí sola. La oscuridad no es un vacío sino una presencia protectora que envuelve cada objeto y cada pensamiento. El navegante cierra los ojos y se sumerge en un sueño donde ya no hay mapas ni grados ni minutos. Solo hay una sensación de flotar en un espacio infinito y seguro donde el tiempo ha dejado de existir. Tú también estás en ese umbral ahora. Tu respiración es tan profunda y tranquila como el océano en calma. Cada exhalación te aleja un poco más de la orilla de la vigilia y te interna en el océano del sueño reparador. Siente cómo la pesadez de la historia se convierte en una ligereza espiritual. Ya no llevas el peso de los imperios ni la responsabilidad de los rumbos. Eres el observador que finalmente ha cerrado los ojos para ver mejor su propio mundo interior. El astrolabio de plata ha cumplido su misión y esta narración de observador de la vida también llega a su puerto seguro. No hay prisa por despertar. El amanecer está a una distancia infinita y la noche es un manto de seda que te protege de cualquier perturbación. Imagina que la última imagen que queda en tu mente es el reflejo de la estrella polar en una superficie de plata pulida. Esa pequeña luz es tu guía hacia la profundidad del descanso. Te dejas ir sin resistencia con una sonrisa invisible en el rostro sabiendo que todo está bien y que has llegado exactamente a donde tenías que llegar. El viaje ha terminado y el reposo ha comenzado. Duerme ahora en la paz de los siglos envuelto en la sabiduría de los que supieron navegar la oscuridad para encontrar la luz. Buenas noches y que tu sueño sea tan vasto y sereno como el mar en una noche de calma infinita.